Muy buenas noches, viernes 22 de mayo, le saluda Liliana Flamenco, un gusto como siempre acompañarle en su espacio Antivirus. Antes de dar inicio a este séptimo foro, queremos compartir con ustedes información de última hora y es que la Sala Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 19, ordenó como medida cautelar suspenderlo y revivió el decreto 593 hasta el 29 de mayo. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo deberán acordar una nueva ley para combatir la pandemia. Más información con más detalle en las redes de Revista Factum. Así es como comenzamos el séptimo foro, siempre gracias a Revista Factum y al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Precisamente vamos a abordar el tema sobre COVID-19, qué camino seguir. Me da muchísimo gusto presentar a Alexandra Araujo de Sola, presidenta del Comité Nacional de INCAE en El Salvador. Alexandra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, también nos acompaña el doctor Adán Montes, él es epidemiólogo y salubrista, miembro del Observatorio Médico. Creo que se nos está metiendo un sonido por ahí, no sé si es el micrófono de alguno de nuestros invitados. Hola, bueno. A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Okay. Perfecto. Bueno, doctor Adán Montes, buenas noches. Un gusto tenerlo también Buenas acá noches. en Espacio Antivirus. Buenas noches, doña Alejandra. Buenas noches, doctor Picardo. Buenas noches. Doctor Picardo, el doctor Oscar Picardo, él es el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Bienvenido también, doctor. Gracias, buenas noches. Un gusto de estar en este destacado panel. Encantado. Bueno, le recordamos a usted también que está pendiente de esta transmisión, que su participación es muy importante, si es que puede escribir sus comentarios, sus opiniones y preguntas. Al final del programa, unos minutos antes de las 9 de la noche, estaremos dándolas a conocer también para que nuestros invitados puedan responderlas. Así es como comenzamos este séptimo foro de Espacio Antivirus. COVID-19, ¿qué camino seguir? En El Salvador llevamos alrededor de 60 días guardando una cuarentena domiciliar obligatoria, la principal medida de salud pública y social que el gobierno ha implementado en combate a la pandemia del COVID-19. Esta semana, el presidente Nayib Bukele se reunió con un grupo de empresarios. Posteriormente, daba el anuncio de prolongar por 15 días más la cuarentena y el 6 de junio como fecha para apertura gradual en la economía del país. Pues ahora ya con este anuncio de la sala también habrán otros cambios. Muchas preguntas y dudas surgen sobre qué va a pasar con el coronavirus, si pues va para largo, El Salvador y el mundo entero se enfrentará a una nueva normalidad. Post pandemia, abrir la economía de manera parcial significa, por ejemplo, relajar las medidas de confinamiento sin un plan alternativo. ¿Cuál es el peligro o posibles riesgos ante esto? Lo que sí es evidente es que la población en general tiene altos niveles de ansiedad y de incertidumbre, pero nadie se ha mostrado públicamente, por ejemplo, en contra del confinamiento. Lo único que se solicita pues es un plan de apertura gradual y en sí un plan concreto. Pues para abordar todas estas inquietudes es que vamos a conversar con nuestros invitados hoy en Espacio Antivirus. Comenzamos con usted, doctor Picardo. ¿Por qué es importante el desarrollo de modelos de proyección para el entendimiento y planificación para el tratamiento de una pandemia como el COVID-19? Bien, en la experiencia histórica de muchas enfermedades y pandemias hay suficiente información, tanto estadística como epidemiológica, pese a lo novedoso de este virus, que sí tiene características de otros virus SARS que hemos conocido, pero como tal y por su magnitud de contagio, por su identidad viral, si podríamos llamarlo de alguna forma, creo yo que es fundamental los aspectos de planificación. Latinoamérica, pese a estar ahora viviendo un mal momento, tuvo el privilegio de ver todo lo que sucedió en Europa y también en Estados Unidos. Sí. Creo que eso fue una ventaja increíble de ver escenarios, de ver comportamientos de países como Taiwán, Nueva Zelanda o Corea del Sur,
o también ver a España o a Italia. Vimos múltiples escenarios y creo yo que a la luz de esos escenarios nos permitió tomar decisiones. Creo que hay decisiones muy acertadas y hay otras no tanto, ¿verdad? Como suele suceder en materia política. El hecho del cierre oportuno del aeropuerto, de las fronteras, la creación de cuarentenas, permitió que ingresáramos a la pandemia de una forma leve o moderada. Estamos transitando estadísticamente con un comportamiento bastante normal, si se puede llamar de alguna manera, y creo yo que salvando las diferencias, yo insistí desde hace muchos meses la importancia de ver a Costa Rica como espejo epidemiológico, que empezó prácticamente 6 días antes que nosotros, considerando obviamente algunos aspectos educativos, culturales. Lo que estábamos viendo en Costa Rica era lo que nos iba a pasar aquí 12 días después. Al final llegamos a la situación en la que estamos. Creo que desde el punto de vista estadístico estamos entrando en una meseta, ya con una desaceleración en el proceso. Sin embargo, va a haber todavía un poco de crecimiento, no vemos todavía el decrecimiento, pero sí en el modelo Lagrange que corrimos y presentamos este día, ya es notorio una desaceleración, lo cual nos pronostica que vamos a oscilar, digamos, con entre 2.000 y 5.000 casos al cierre de la curva epidemiológica. Y doctor, quizás aclarar también que desaceleración y de crecimiento, pues había una diferencia, y usted mismo lo decía en sus redes, quizás brevemente también explicar esa diferencia, pero que ambas dan una luz de esperanza, ¿o qué significa esto, doctor? Claro, en el análisis matemático de los modelos que hemos corrido, que han sido 3, MATLAB, SEIR y Lagrange, el número reproductor básico, el famoso R0 o RO, como le dicen algunos, explica la velocidad, pero sobre todo el dinamismo de contagio. Entonces, en términos estadísticos y matemáticos, una cosa es desaceleración, que es la disminución de la velocidad de contagio, y otra cosa es de crecimiento, cuando el nivel de recuperados se acerca o supera al nivel de nuevos. Entonces, la buena noticia es que antes del decrecimiento debe haber una desaceleración, y la notamos en los últimos 4 días. Ok, de acuerdo. Este día pues tenemos, si mal no recuerdo, 1.725 casos confirmados ya, con unos promedios de contagio también en las últimas semanas, 85 casos nuevos, por ejemplo. Ahora bien, doctor Montes, ¿lo peor ya pasó? ¿A eso nos encaminamos o hacia dónde vamos? Porque justamente estas son las preguntas que la población en general se está haciendo. Sí, como lo manifestaba el doctor Picardo muy bien, en realidad nuestra región y nuestro país ha tenido excelentes experiencias en el pasado. Nuestro país tiene 27 años de que controló la polio, sí, y a finales de 1979 se erradicó el sarampión. El ejemplo más evidente de la importancia de la vigilancia epidemiológica. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero fíjese que se nos está como metiendo un ruidito por ahí. No sé si tienen algún aparato en su hogar encendido y lo vamos a molestar, perdone que seamos, pero es para escucharlo mejor. A ver, ¿me escuchan mejor ahora? ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, lo que pasa es que hay como un sonido ambiente que creemos que ahora creemos que se está como interfiriendo. Ok, ahora sí, ahí estamos. Muchísimas gracias, sí, doctor. Gracias. Okay. No, como lo decía, entonces, el ejemplo más evidente de la importancia y del efecto que tiene la vigilancia epidemiológica en el caso de las enfermedades transmisibles, principalmente las muy contagiosas, como el caso del sarampión, es el haber podido erradicar estas 2 enfermedades de nuestro medio.
Y sinceramente estamos todos de acuerdo en que el espacio que tuvimos como país para prepararnos ante este nuevo virus hubiera permitido una buena planificación y una preparación de todos los niveles de los servicios de salud para estar listos. Tenemos el caso de Costa Rica, como lo señalaba el doctor Picardo, que si bien es cierto, la parte de contención fue con cierre de fronteras y con cuarentena, Costa Rica hizo uso de todos los niveles de atención, desde el primer nivel, donde están todos los EVAIS. Y retomando una de las conclusiones que el documento que el doctor Picardo presentaba hoy hacía mención respecto a las 3 hipótesis sobre la cuarentena, nosotros creemos que en realidad en nuestro país todo se ha enfocado en la cuarentena, porque hasta ahorita no tenemos ninguna evidencia de que haya vigilancia epidemiológica en nuestro país. Y llama mucho la atención porque en el informe de labores del Ministerio de Salud del 2018 certificaban que estaban preparados en vigilancia epidemiológica, incluso recibieron un reconocimiento de la OPS, porque ya tenían los equipos de respuesta rápida, que eran equipos multidisciplinarios, coordinados con los comités de protección civil, para trabajar en todo lo que era el control de brotes epidémicos, incluso a niveles locales, desagregados como son los cantones de nuestro país. Sí. Y hasta ahorita nos llama mucho la atención que prácticamente 4 de los 19 municipios de San Salvador concentran casi el 70% de todos los casos, y no vemos que estos 4 municipios estén haciendo labores de contención para la epidemia. Y nosotros estamos remarcando mucho que probablemente se olvidó y se perdió toda la experiencia que nuestro país alcanzó cuando la epidemia del dengue en el 2001 y 2002, que afectó los mismos municipios y que ya se había salido de las manos cuando el gobierno tomó la decisión de cambiar las estrategias y fortalecer la parte de vigilancia epidemiológica. Esperamos, por los resultados que están mostrando los estudios, que definitivamente lo mejor que podríamos augurar es que empiece el descenso, aunque esté todavía un periodo más en la parte de aislamiento de la población. Pero consideramos también que otro elemento que se ha descuidado mucho es toda una campaña de educación a la población para conservar y proteger su salud. Es decir, y entender que el quedarse dentro de su casa, y no le llamo cuarentena, porque cuarentena, desde el punto de vista de una acción preventiva de salud pública, es la observación de los viajeros durante 14 días para ver que no tengan enfermedades infecciosas y las introduzcan al país. Esa es la cuarentena, no el concepto que se está usando aquí de contener a la casa o confinar a las personas dentro de su casa. Creemos que el enfoque de salud, de salud pública debería de haber reforzado la educación a la población de manera que entienda que hay 4 grupos dentro del contexto de la historia natural de la enfermedad que podemos identificar muy bien en este caso del problema del COVID. El primer grupo son todas las personas con enfermedades crónicas no transmisibles y aquella población de 60 años que deben de evitar el contacto en la comunidad y dentro de sus grupos de familiares, porque si se contagian son los primeros que va a afectar el virus y son el grupo de población con mayor mortalidad. En este grupo de vulnerables debe de trabajarse con las familias y las comunidades para que los protejan. El segundo grupo es el de las personas sanas que no tenemos anticuerpos contra este virus. Sí. Y que todavía no nos hemos expuesto al contagio. Somos los que tenemos que entender que debemos de cuidar, de cumplir todas las medidas de prevención, salir solo que sea necesario, utilizar todo el resto de medidas como la mascarilla, el lavado de manos, etc. Y luego vienen las personas infectadas ya con COVID, las que dieron positivo, que también es otro esquema, y nosotros hemos estado insistiendo
que todos los casos asintomáticos, si las condiciones de su vivienda se los permiten, deberían de ser manejados a nivel de sus hogares y en sus comunidades con la supervisión de salud. Y luego quedarse solo con, podrían ser los casos moderados, los graves y los críticos. Sí. Porque de lo contrario van a colapsar los hospitales y no van a ser suficientes las camas. Ok, bueno, y justamente pues eso es lo que se necesita saber y las dudas de la población, saber cuándo es conveniente abrir, por ejemplo, la economía, cuándo salir, cuándo va a haber una normalidad, si se puede decir así, una vez más en El Salvador. En la cadena del domingo 17 de mayo, el presidente Bukele no hizo mención a la apertura justamente económica. Casi a la medianoche de ese mismo domingo dijo que pues no era tiempo de abrir. Sin embargo, no habían pasado ni 24 horas cuando ya se había reunido con un grupo de empresarios y anunció el 6 de junio como fecha de apertura gradual. Ahora bien, Alexandra, pues sabemos que usted justamente estuvo en esa reunión. ¿Cómo se logra pues hacer cambiar de opinión al presidente o lo que había anunciado el presidente previamente? ¿Hubo un acuerdo? ¿Cómo llegan a esa reunión? ¿Quién convoca a quién? Quizás básicamente saber eso, cómo es que surge esta reunión. Yo he estado trabajando desde hace varias semanas o meses en la propuesta de INCAE, que INCAE ha trabajado para presentar a gobiernos y empresa privada a través de las distintas instituciones en los diferentes países. INCAE ha trabajado en Panamá, ha trabajado en Costa Rica, ha trabajado en Guatemala y ha trabajado en El Salvador. Capaz en los únicos países que no han tenido un acercamiento directo al gobierno ha sido Honduras y Nicaragua. Okay. Pero la propuesta que INCAE ha trabajado es una propuesta para la nación y se ha venido trabajando con tanto empresarios de forma directa, pero también con ANEP, con la Cámara de Comercio, incluso con el Colegio Médico, usamos los insumos y nos reunimos con ellos, con ESEN, con FUSADES. Y la propuesta, no creo que es una propuesta única ni perfecta, hay muchos modelos allá afuera, y la invitación era para discutir cómo la propuesta podía apoyar a la reapertura de la economía del país. Obviamente conocemos que El Salvador está obviamente pasando por, como el resto del mundo, sí, claro, un problema. Y perdón que la interrumpa, Alexandra, pero en cuanto a la reunión, o sea, todo lo que ustedes habían estado trabajando como INCAE, ¿cómo es que se llega al acuerdo de esta reunión con el presidente? Nos llamó CAPRES, a mí personalmente me llamó CAPRES para trabajar y elaborar en la propuesta de INCAE que se había ya comunicado por varios medios sociales, por varias reuniones, y querían discutir esa propuesta para cómo poder llegar y entender y trabajar en una reapertura. Básicamente eso. Y bueno, también hemos visto diferencias con la empresa privada, parte de quienes estaban ahí también pues son empresarios. ¿Cómo ven ustedes esto, Alexandra? El mensaje que se da al país, por ejemplo, porque el mismo presidente ha dicho que desconoce la presidencia de la empresa privada, que es el señor Simán. Realmente eso ya son discusiones de verdad de política. No tengo yo nada que ver en esa discusión como representante de INCAE. Mi rol era, creo que todos los empresarios ahí reunidos tenían un solo interés y era respetar la institucionalidad del país y la Constitución, trabajar a favor de una reapertura de la economía. Y yo creo que los malos entendidos que se han visto en las redes sociales, creo que son eso, exactamente, malos entendidos. Los empresarios que estaban ahí presentes, todos son representantes y amigos del presidente de ANEP y apoyan su gestión y como han apoyado la gestión de cualquier otro presidente de ANEP. Quizás conocer un poco más sobre estas propuestas que usted menciona del INCAE, pues que son muy interesantes, estas proyecciones de infectados. ¿Ustedes presentaron eso, Alexandra? ¿Cómo la sacaron? ¿Con qué modelo? Yo creo que la propuesta de INCAE tiene tres principales ejes y la diferencia
que tiene a otras propuestas alrededor del mundo es la parte social, ¿verdad? Porque todos somos realmente afectados por el virus y cuando vemos la pandemia sí tenemos que percibir que esto no va a ser algo que va a ser pasajero, ¿verdad? Esto no es algo del corto plazo. Desgraciadamente, lo que se espera es que esto va a estar 400 a 600 a 700 días en el mundo y hasta que lleve una cura, esto va a tener que seguir siendo parte de nuestras vidas. Entonces, es cómo prepararnos para vivir con esta nueva circunstancia y cómo podemos de esa forma salvar vidas, que era la prioridad número uno, creo que de todos los involucrados en apoyar y apoyar al gobierno y a la empresa privada. El segundo es la parte económica, ¿verdad? Que obviamente hay un peso económico importante que se debe de medir y que el mundo entero, no hay gobierno, ni país, ni empresa que soporte el cierre absoluto del mundo, ¿verdad? Porque nunca se ha visto una crisis de esta magnitud. Pero la parte más importante es la parte social, ¿verdad? Que en países tan pequeños como El Salvador, sí, no solo es el impacto económico, no solo es el contagio, sino que también se afecta el tema social de las personas, en donde estamos viviendo en una pobreza donde se requiere de ciertas necesidades básicas para lograr luchar y prepararnos, defendernos contra la pandemia, tan sencillo como agua potable, tan sencillo como acceso a centros médicos, tan sencillo como si tenemos internet o no, ¿verdad? Porque en una situación social en donde estamos encerrados en nuestras casas, estamos perdiendo realmente el contacto no solo con nuestro trabajo, sino que también con nuestros otros centros de apoyo, como son nuestra familia. Sí. ¿Me escuchas? Sí, Alexandra. Sí, como la familia más amplia. Entonces yo creo que la parte social es lo que realmente hace diferente el modelo de INCAE y lo que ha llamado la atención en varias mesas de discusión. Pero creo que todos los modelos son buenos y lo que hay que agarrar es lo mejor de cada uno y colaborar, porque cualquier modelo que apliques vas a necesitar colaboración, vas a necesitar comunicación, como dijo el doctor Montes, educar a la población. Cuando tenés el 70% de la población en el sector informal, vas a tener que tener una campaña enorme, fuerte, de sensibilización, educación y de recursos para ayudarlos a pelear esta pandemia. De acuerdo. Alexandra, quisiéramos hacerle una preguntita más. Entendemos que tiene un compromiso y de verdad agradecemos muchísimo pues que se haya tomado el tiempo por acompañarnos en Espacio Antivirus. Quizás regresar un poco con el tema de la reunión. Llegaron a acuerdos en lo social, compromisos, por ejemplo, con el tema del agua potable y otra, ¿qué sectores empresariales podrían ser los primeros en abrir? ¿Se conversó eso durante la reunión? No se llegaron a ningunos acuerdos. De verdad que fue una discusión bastante amplia y no se habló de nada en lo micro, sino que era una discusión enfocada en la reapertura, enfocada en respetar la institucionalidad del país y la constitución del país y en cómo podíamos colaborar y unir esfuerzos para juntos como nación salir adelante. Bueno, y quizás muchos esperaban que ese era el escenario para discutir justamente ese tema que son como de los que más están preocupando, el tema de la salud que pues es primordial, pero al mismo tiempo el tema de la economía que va a la par. Lo que yo le preguntaba también era, por ejemplo, el tema de la fecha, cómo es que se llega a abrir la economía, por ejemplo, que el presidente decía que el 6 de junio. La fecha la propuso el presidente al ver la fecha en donde culminaba la cuarentena que él quería proponer, ¿verdad? Claro, ok, bueno, perfecto, gracias. Doctor Picardo, usted decía a mitad de mayo más o menos que el pico del COVID-19 en El Salvador se alcanzaría el 18 de mayo. Sin embargo, pues esto se basa en variables y pues qué mejor que usted nos lo explique. Pero específicamente, ¿qué hizo que moviéramos el pico 10 días más para finales de mayo?
Desde un inicio, nosotros hicimos 2 ejercicios de modelos. El primero, el 3 de abril, y el segundo, el 8 de abril. Uh-huh. En ambos modelos, siempre el pico se mantuvo al 18 de mayo. Todavía en el tercer modelo que presentamos este día con FUSADES, se mantiene al 18 de mayo. Vale la pena aclarar que el pico no es un día, digamos, es una etapa, un periodo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Es decir, estamos escalando, lo que vemos es la desaceleración, pero lo que creemos que va a suceder es que desde el 18 hasta el 25 o 26 de mayo va a estar conformándose esa meseta estadística, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? 60 casos de una forma bastante recurrente. Y esperamos que a partir de la otra semana empecemos a notar el descenso. Uh-huh. Eso lo mantuvimos en los escenarios que propusimos. Tuvimos un margen de error, como cualquier otro modelo, más o menos razonable. Es difícil, sobre todo por las variables culturales, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, hoy veíamos unas fotos en Santa Tecla de un reparto, con esos repartos de canasta, que yo no sé cuándo van a aprender los políticos y a entender que todos esos aglomeramientos lo que hacen es fomentar rebrotes, ¿verdad? Entonces, es increíble que hagamos un esfuerzo de estar 15, 20, 30 días encerrados, y vimos el caso Senade, vimos el caso de entrega de semillas o insumos agrícolas, ahora el caso de entregas de canastas. Entonces, esos fenómenos alteran obviamente el dinamismo de contagio y también alteran obviamente las estadísticas. ¿Usted considera entonces, doctor, o qué considera sobre esta posible fecha de abrir la economía de manera parcial, de manera gradual, ¿verdad? Que sería el 6 de junio. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que, bueno, hay un criterio que el doctor Montes me podrá corregir en caso que... Yo creo que podemos hablar de apertura cuando ya hay un descenso marcado en la curva epidemiológica, ¿verdad? Cuando ya podemos comprobar científicamente que empiezan a bajar, ya se puede comenzar a hablar de descenso. Pero obviamente hay que planificarlo previamente. No es que si tenemos descenso al día siguiente vamos a salir todos a lo loco. Entonces, yo creo que tiene que haber un buen plan, tienen que haber medidas sanitarias, tienen que haber protocolos. Es decir, que hasta el momento pues no ha sido ese precisamente el plan o las medidas que ha implementado el gobierno, doctor. Es decir, no existe. Ajá. Sí, yo creo que de fechas es difícil hablar hasta que no tengamos certeza estadística, ¿verdad? O matemática. Sin embargo, es un tiempo privilegiado para hacer planes, y después lo que hacemos es mover fechas. La fecha no importa, lo que importa son las fases, ¿verdad? Yo puedo tener una fase de reapertura de sectores con bajo aglomeramiento, pesca, agricultura, pequeñas empresas. Tengo que también incluir sectores vitales de la economía, tengo que incluir, digamos, comunidades vulnerables. Hasta esta fecha, es decir, en el tiempo en el que estamos, ya debería de existir ese tipo de plan, tomando en cuenta que se ha dicho una posible fecha, que es el 6 de junio. Sí, exacto. Deberíamos ya de tener un plan, ¿verdad? Lamentablemente no hemos visto planes por ningún lado de ningún tipo, ni de atención, o sea, yo creo que es una de las características que estamos viendo en toda la crisis, la ausencia de planes. Yo, por ejemplo, cuando en un proyecto estuvimos viendo lo de CIFCO, ¿verdad? Sí. Y creo que el CIFCO
lo que se está haciendo ahí no coincide con los datos estadísticos. Nosotros el 8 de abril, en la mesa donde estaba la ESEN, la UCA, fuimos a presentar el caso del primer modelo matemático, en donde decíamos que podíamos llegar a 14.000 casos. El modelo nos dio 3 parámetros. 800 casos, 5.000 casos y 14.000 casos. Era el optimista, el moderado y el crítico. Y para 14.000 casos pronosticamos las necesidades hospitalarias en base a la capacidad, ¿verdad? La cantidad de camas, de UCI, de intensivistas. Entonces creíamos que, digamos, se estaba corriendo muy rápido con Cifco sin considerar los números. Bueno, y ahora creo que después de un mes tenemos más certeza de eso, que creemos que Cifco posiblemente nunca se use, ¿verdad? Así como van los datos. Entonces el tema es cómo reorientamos esos recursos para cosas más necesarias, como el mejoramiento de los hospitales, ¿verdad? Que es donde está llegando la gente. La gente, si yo vivo en Morazán o en San Miguel o en Santana, no voy a venir a Cifco, voy a ir al San Juan de Dios o voy a ir al hospital de San Miguel. Entonces, el acercamiento de los servicios, claro, de la atención de salud, sí. Entonces la lógica me dice que todos esos recursos yo los debí, digamos, invertir a nivel local. Y ya si los números y las cifras me dicen que hay un crecimiento abrupto, ya podría preparar un hospital de campaña en Cifco para unas 500 o 1.000 camas y unas 100 o 200 UCI. Pero si los números me dicen, si los números no me dicen, pues no sé. Y todo apunta que entonces en Cifco pues no será muy necesario utilizarlo. El así espacio. Como van los números, si estamos en desaceleración, si entramos a pico y si hay decrecimiento la semana entrante, creo que nadie va a llegar a Cifco, creo. Ojalá así sea también, ¿verdad? Y justamente me llama mucho la atención lo que usted está diciendo, doctor Picardo, porque antes de la cadena del domingo 17 de mayo, el Gabinete de Salud Ampliado dijo que el sistema sanitario estaba por colapsar. De hecho, que el 90% de las camas hospitalarias están ocupadas, precisamente con pacientes de COVID-19. Le pregunto a usted, doctor Montes, ¿nuestro sistema de salud está ya colapsando, está al borde? ¿En qué etapa nos encontramos? No, tal vez solo para reforzar lo que decía el doctor Picardo. De acuerdo. La población desde el primer día ha contribuido, sinceramente, con mucha responsabilidad en tratar de contener el problema. Sí. Tanto los compatriotas que regresaron y que todavía algunos están en cuarentena, como los que están afuera, como toda la población que ha guardado o se ha resguardado dentro de las casas. Y no sabemos por qué se interpretó mal cuando se habló de la posibilidad de flexibilizar el confinamiento. Sí. Y se habló de que se suspendía la cuarentena y todo el mundo salía. Eso no puede ser posible y no se puede aceptar, porque sería exponer a la población por gusto. Tiene que ser, dependiendo de cómo vaya mostrando la curva, su comportamiento y el descenso, planificarse la apertura de aquellos sectores según riesgo de contagio, según impacto social, según impacto económico, porque hay empresas que la misma infraestructura de sus empresas permite tener un distanciamiento, permite controlar con protocolos la seguridad de los empleados y podrían, haciendo algunos ajustes en su esquema de trabajo, por ejemplo, turnos, seguir operando, controlando el transporte de los empleados de sus casas a las empresas, la entrada de los empleados a las empresas tomándoles temperatura. Todas las empresas tienen clínicas empresariales con el seguro social que podrían reforzar todo el seguimiento. Entonces, lo que ha sucedido es que se necesita información para poder hacer planificación. Nosotros lo estuvimos señalando desde antes
de que terminara el gobierno anterior y con las autoridades de este gobierno. Se necesitaba hacer un diagnóstico de la red de servicios, principalmente de la red hospitalaria, para poder descongestionar el problema que se tenía con los hospitales del área metropolitana. Y con no solo el problema de congestionamiento de las consultas externas y las esperas de la cirugía, sino devolverle la capacidad de resolución a los servicios que están lejos, porque la gente que está en Santa Rosa de Lima, en La Unión, en Metapán, en Cabañas, debe de tener el mismo nivel de servicio que se tiene en San Salvador. Y ya se había trabajado, si ustedes recordarán, con el proyecto de reactivación de sectores sociales del Banco Mundial en 1990, se reforzaron los hospitales para mejorar la capacidad de respuesta, bancos de sangre, técnicos en anestesiología, técnicos en radiología, médicos obstetras, médicos pediatras, cirujanos, dependiendo del perfil epidemiológico de la zona. Por ejemplo, ¿dónde suceden más accidentes de tránsito en la zona oriental? En la ruta militar. Han preparado los hospitales de esas zonas con los servicios de cirugía y ortopedia que requieren. Eso lo planteábamos nosotros y dijeron que lo iban a hacer. Si hubieran hecho ese estudio de los hospitales y hubieran hecho una inversión en mejorar la capacidad de respuesta, tal vez no estuviéramos en la condición que estamos. Por el otro lado, sí, falta dentro de la información que es tan útil, permitiría focalizar, por ejemplo, en el caso de San Salvador, dónde están los conglomerados, dónde se concentra el problema del COVID en San Salvador, porque San Salvador como municipio es tan grande, pero no puede decir usted que San Jacinto tiene la misma carga de enfermedad que puede tener la colonia La Rábida, por ejemplo. Entonces, lo que significa, doctor, y perdone que lo interrumpa, pero es lo importante que usted está diciendo. No existe entonces una planificación basada en la realidad de los territorios, es decir, desde el Ejecutivo. Hasta ahorita no lo hemos podido ver y no hemos tenido acceso a la información. Y entonces, sin poder definir dónde están los casos, sin poder definir los conglomerados donde se concentran esos casos para poder hacer la vigilancia epidemiológica y la contención, allí sí vale la pena hacer los cercos epidemiológicos para contener el problema, como se ha hecho con sarampión, como se hizo con polio, como se hizo con el H1N1. Entonces, mientras no tengamos eso, es difícil. Claro, el objetivo es salvar vidas. ¿Quiénes primero? Ya lo decíamos, todos los enfermos, todas las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles y mayores de edad, que sabemos que son los que más aportan a la mortalidad, porque, como decía el doctor Picardo, nosotros ya tenemos todos los datos y la experiencia de todos los países que estuvieron antes que nosotros. Y luego, ver el caso de Costa Rica. Sí. Costa Rica ha utilizado el fortalecimiento de sus redes de servicio y utilizó la vigilancia epidemiológica. Estuvimos conversando con los colegas del Centro de Control de Enfermedades de Taiwán y después de escuchar su excelente presentación de cómo habían contenido el problema, la pregunta fue ¿qué estrategia utilizaron? Y nos dijeron, miren, nosotros lo que hicimos fue revisar la estrategia de control de sarampión y solo le modificamos lo que teníamos que modificar y esa forma fue la que implementamos. Claro. Entonces, si son estrategias que se han probado por años, aquí lo que no se ha hecho es implementar lo que el ministerio ya tenía esa capacidad, porque tenía los equipos de vigilancia epidemiológica a nivel local. Bueno, pero también se ha cuestionado el sistema de salud que se tenía y justamente el Ministerio de Salud también. No, porque esa es una de las excusas, bueno, no quiero llamarle excusa, pero ha sido una de las razones que ha dicho el presidente de la República. Pero ustedes se acuerdan que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Plan Nacional de Preparación y Respuesta para el COVID-19 el 28 de enero. En el 28 de enero, cuando nos presentaron ese plan, les estaban apostando a la vigilancia epidemiológica, le estaban apostando a la educación para la salud y le estaban apostando al fortalecimiento de los hospitales para prepararlos en la respuesta, que es lo que decía el doctor Picardo. Pero no sabemos por qué razón toda la atención la pusieron en el mega hospital y toda la atención la pusieron en la cuarentena. Y
Y recién hace poco una periodista me decía, estamos viendo que el número de municipios en el país va en aumento, cada vez va saliendo alguno que otro que dice tiene un caso, tiene 2 casos. ¿Y cuál era la explicación? La gente está cumpliendo con la cuarentena. Sí. La explicación es, está faltando la búsqueda activa de casos, la búsqueda activa de los contactos, el manejo de los casos asintomáticos, el manejo de la población sana para que se resguarde y fortalecer la educación para la salud. De acuerdo. Doctor Picardo, usted en algún momento pues ha dicho también que el modelo de apertura gradual de Taiwán pues ha sido exitoso precisamente por la disciplina con la que lo han ejecutado. Claro. Y ya para ir entrando también a ese tema, porque de verdad, y perdón que lo insista, pero es la población la que está preguntando eso. De, claro. Bueno, hay necesidades ya, no hay ingresos y sobre todo la economía del salvadoreño, que en su mayoría pues es informal, es decir, el día a día van generando sus ingresos. Uh-huh. ¿Qué debería ser el Salvador o cuál debiese ser ese modelo para El Salvador? Sí, bien, yo creo que es importante justo contextualizar, ¿verdad? Sí. Porque hay ejemplos muy buenos, pero que son sociedades muy disciplinadas, sí, o aparatos productivos muy sólidos, como el taiwanés, por ejemplo, ¿verdad? Que es una economía que patenta, digamos, muy distinta a la nuestra. Nuestras condiciones son mucho más precarias, tenemos una base empresarial de microempresas y de comercio informal grandísima, que es prácticamente como la columna vertebral de la economía salvadoreña, los sí, decenas de miles de vendedores, entonces, y es gente que no tiene reserva financiera, ¿verdad? No puede estar un mes, 2 meses. Yo creo que eso es muy dramático. En una propuesta que nosotros hicimos de vuelta a la normalidad, que está ahí en el observatorio, sí, creamos como una matriz para considerar una serie de factores múltiples, en donde hay cuestiones, como bien dice, digamos, la literatura, hay cosas urgentes que tienen que ver con tiempo y cosas importantes que tienen que ver con consecuencias. Y en este caso, tanto lo importante como lo urgente se tiene que poner de la mano. Pero, como sea, digamos, antes de todo eso, es importante la planificación, porque yo creería que si tuviéramos un buen plan analítico, hay muchos municipios en El Salvador que ya podrían estar trabajando sin cuarentena. ¿Y para mencionar algunos, doctor? No tengo aquí datos exactos, pero yo estoy seguro que si buscamos en Morazán, por allá por Arambala, los niveles de contagio son bajísimos, hay pocos casos, entonces se puede hacer un buen control epidemiológico y se pueden habilitar inmediatamente sectores de seguridad alimentaria, ¿verdad? Productores de maíz y de frijol, y luego crear otras medidas. Pero volviendo al caso de Costa Rica, sí, parece mala palabra cada vez que lo nombramos, detrás de todas las decisiones epidemiológicas estaba un colega que se llama Fabio Sánchez, que es el principal modelador matemático de la UCR, formado en la misma academia de donde venimos nosotros, Arizona State University. Y el presidente le dio las gracias en una conferencia de prensa, sí, porque Fabio fue el que creó la arquitectura de datos para el plan costarricense. El problema es que aquí los académicos, los modeladores matemáticos, que es un grupo pequeño, como de 10 personas, ni siquiera nos han preguntado nunca nada. Ahí está. Y ya que lo menciona, doctor, y perdone que lo interrumpa, pero ya que lo menciona, pues ustedes han estado haciendo una serie de estudios, de propuestas, de investigaciones. Quisiera saber si en algún momento se ha podido cruzar información de parte del gobierno, del gabinete de... Okay. Nunca nos han pedido nada. Tenemos un equipo, estamos trabajando con la Universidad de El Salvador,
que tiene los mejores modeladores matemáticos. Ahí está el doctor Gámez, está el maestro Otoniel Campos, nosotros tenemos a James Humberstone, a Javier Cladellas y muchos otros más, hay como 10. Y para colmo, todo nuestro trabajo lo estamos validando con otros matemáticos, con Juan Aparicio de la Universidad de Salta, con Marlio Paredes de la Universidad del Valle de Colombia, Carlos Hernández de Cornell, Carlos Castillo Chávez de Brown, digamos, para que nos ayuden y nos digan, mire, están mal las ecuaciones, corrijan. O sea, no nos hemos querido quemar, digamos, en base a nuestro olfato académico, sino que hemos validado. Pero ni a la UES ni a nosotros nunca nos han preguntado ni nos han pedido nada. Estamos arando en el mar. ¿Y por qué es delicada esta situación en específico, en el sentido de que no hay un cruce de información, no hay preguntas con expertos o incluso consideran que hay desinformación de parte del gobierno a raíz de la información que ustedes logran obtener con sus investigaciones? Sí, yo creo que la información es clave para navegar y para viajar, ¿verdad? Para planificar, claro. Te da certeza, te ayuda muchísimo, ¿verdad? Estar planificando a ciegas en base a lo inmediato es un riesgo. La ventaja de los modelos como el CEIR, Lagrange y otros es que se anticipan a lo que va a suceder. Y esa anticipación te da tiempo, te da recursos para saber lo que tenés que hacer y evitar cometer errores. O sea, es una herramienta, una ayuda. A mí me extraña mucho porque yo trabajo en la academia, pero sí conozco mucha gente en el gobierno. La mitad de ese gabinete fue alumno mío en la Escuela Panamericana. ¿Verdad? Yo daba clases de humanidades a Nayib, a los Anliker, al ministro de Medio Ambiente, a la ministra de Economía, y tengo otros nexos y no estoy afiliado a ningún partido político, ni me interesa, ni nada. Yo hago ciencia y a veces la ciencia es incómoda, como hay un periodismo incómodo, hay ciencia incómoda. Pero yo no tengo criterio ideológico. El día que me toca darle un 9-7 a Nayib en medio de la crisis, se lo di sin ningún resquemor y hubo gente que no le gustó, ¿verdad? Y cuando en febrero de 2018 dijimos que iba a ganar Nayib con las encuestas de la universidad, mucha gente se molestó. Entonces, digamos, creo que tenemos un buen pedigrí en los últimos 10 años de estar diciendo la verdad. Entonces, uno no entiende qué pasa, ¿verdad? ¿Por qué no tiran puentes de comunicación con la UES, con el Colegio de Médicos, con la Gavidia y con la UCA? Y habiendo dicho esto, doctor, ¿cómo creer o confiar en esos datos que está brindando el gobierno? Sobre todo en Chile. Bueno, ese es otro drama, ¿verdad? Porque nosotros estamos modelando con los datos de ellos. Y mucha gente nos ha preguntado, ¿y ustedes tienen certeza? Digamos, yo creo que más o menos el manejo de datos con algún registro fallido, con alguna atemporalidad, pueden haber problemas, siempre hay, las estadísticas así son, ¿verdad? Pero digamos, con los datos que contamos son con los que trabajamos. Nosotros pedimos datos a muchas instituciones, es más, colocamos una calculadora epidemiológica en el SICA para que todo Centroamérica pudiera tener datos, y solo 2 países nos aceptaron la propuesta, Panamá y Guatemala, creo que fue, si mal no recuerdo. El resto de los países no quisieron la calculadora epidemiológica. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Y una pregunta más a usted, doctor Picardo. Ya pasamos con el doctor Montes también, que es sumamente importante el tema de la salud, pues el principal. Doctor, ¿cómo hacen con el detalle de los municipios entonces? Porque se tiene entendido que los toman del DUI en el caso del gobierno. Doctor Picardo.
Perdón, no oí la última pregunta. Ok, ahora se la repito. Me la repite, sí, perdón. No, perdón nosotros. ¿Cómo hacen con el detalle de los municipios? Porque se tiene entendido que los toman del DUI, esto para el caso del gobierno. Sí, no sé. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar por la desactualización de datos que hay, la falta de un censo, que el mismo presidente lo indicó, lo cual es real. La misma movilidad interna del salvadoreño, que es una característica, ¿verdad? Nosotros todos los años monitoreamos en los sistemas educativos los niveles de deserción y el grueso de la deserción se debe a movilidad, gente que se muda por violencia, por cambios de giros económicos. Entonces sí, digamos, ahí hay un hoyo negro que no sabemos muy bien digamos, cómo manejarlo, sobre todo, por ejemplo, para la entrega de las cosas, de los $300, de las canastas. Es un tema, creo yo, un poco errático, ¿verdad? Porque, digamos, les toca ir a campo y descubrir cosas que quizás en los datos no existen, ¿verdad? Cosa que es muy común. Ok. Bueno, doctor Montes, pasamos con usted. Tendremos que aprender a desarrollar nuestras actividades con distanciamiento social, siempre usando mascarillas, separados. ¿Cuál será nuestra nueva normalidad, doctor Montes? Bueno, antes de pasar a la nueva normalidad, yo creo que reforzar lo que decía el doctor Picardo. De acuerdo. Sin información es difícil saber a dónde vamos a llegar. Es difícil saber cuánto nos va a costar y cuál va a ser el impacto que tiene. ¿Por qué? La verdad es que en el caso de las curvas, por ejemplo, el hecho de que las muestras, los resultados de las muestras hechas no estén en tiempo real, sino que con atraso, probablemente hoy, tal vez de 5 días, pero llegó a ser casi de 15 días. Sí. Es imposible porque nosotros estamos trabajando los datos de hoy, pero son datos de días atrás. Entonces no vamos a la par de la enfermedad o adelante como deberíamos de ir, sino que vamos detrás, vamos a la saga. Y eso es necesario, porque si ya se está pensando en salir, como estamos conscientes de que el virus llegó y se va a quedar, y de que el virus, aunque en los pacientes a los que le dio después de cierto periodo de tiempo, el virus desaparece en ellos, la movilidad de la población hace de que el riesgo siempre exista y que el porcentaje de asintomáticos que está escondido, porque muchos de ellos incluso no han llegado a los hospitales. Ese es otro gran riesgo. Quiere decir que el virus nos va a hacer cambiar ciertos hábitos que nosotros teníamos. Si queremos, mientras no se descubra la vacuna, mientras no hayan tratamientos efectivos para que si nos exponemos y nos enfermamos pudiéramos estar seguros de que las probabilidades de morir son mínimas, vamos a tener que seguir y aprender a guardar la distancia, a usar mascarillas en aquellas áreas y cuando salgamos de nuestras casas, a lavarnos las manos, a desinfectarnos las manos en ciertos lugares donde no podemos tener acceso a agua y jabón, y también a evitar las aglomeraciones o las concentraciones. Entonces, porque eso definitivamente va a tener que ser cambiado hasta que en realidad se diga que se puede tener controlado el virus. Y es que justamente esa es la pregunta, ¿cuánto tiempo más estaremos en estas condiciones? Sobre todo porque hay estudios que sugieren que esta pandemia pues se mantendrá intermitente hasta finales de este año o incluso hasta el próximo 2021. ¿Qué se puede esperar de acuerdo a lo que usted pues ya nos está trasladando? No debería de asustarnos, porque voy a tomar el ejemplo del sarampión. El sarampión en nuestro medio pasaron 20 años para que constantemente se mejoraran los programas de vacunación contra sarampión hasta lograr llegar a tener una cobertura de la población susceptible del 95%. Cuando se llegó a tener esa cobertura de vacuna, entonces interrumpió la transmisión del virus.
En este caso estamos igual. Los que sufran la enfermedad, si desarrollan anticuerpos, van a quedar inmunes. Pero hasta que no esté inmune el 90% de los salvadoreños, mientras no se descubra la vacuna, el acecho del virus va a estar. Por eso, mucho va a depender de la educación de la población, de que la educación de la población la oriente a preservar esas medidas de prevención y de higiene, y que, esperamos, primero Dios, que el avance científico permitan tener una vacuna tal vez lo más pronto posible. No podemos asegurar en periodo de tiempo. Lo que sí podemos y debemos de hacer, y estamos insistiendo, es que ya el ministerio debe de empezar a preparar otra vez, a aceitar su maquinaria de los servicios de salud en los 3 niveles. El ministerio debe llevar la estrategia de redes integradas de servicios de salud al 100% de efectividad, y ese es el gran compromiso, porque en el periodo que yo trabajé en el ministerio, sí. Y por cierto, hoy salía una publicación en la tarde de un colega que está en San Antonio del Mosco, en Ciudad Barrios, un municipio que yo lo recorrí todito para tratar de disminuir la mortalidad materna. Y trabajamos con los promotores que tenía cobertura, 100% de los cantones tenían promotores de salud, con un trabajo efectivo. Estoy hablando de allá de los primeros años del 90. Todavía la carretera para llegar a Ciudad Barrios era de tierra, con unas grandes dificultades. Entonces, el país ha tenido mejores condiciones de salud. No sabemos por qué se han perdido. No sabemos todavía por qué los técnicos del ministerio, epidemiólogos, planificadores, no han aparecido en la primera página de los equipos de trabajo, habiendo como colegio médico pedido que nombraran a los equipos de ellos, y nosotros íbamos a poner pares para poderles ayudar con la experiencia que tenían. Pero no fue posible. El desafío que tienen ahorita es ese. ¿Por qué? El 23 de abril, la Organización Panamericana de la Salud alertaba a todos los gobiernos de América Latina que, ya dada la transmisión comunitaria del virus, del COVID, era necesario que ellos empezaran a revisar todos sus protocolos, sus días de trabajo, la capacitación de su personal, porque era necesario que en los programas de primer nivel de atención empezaran a trabajar en una forma coordinada con los niveles superiores, porque están alertando que las coberturas de vacuna han bajado. Si la cobertura de vacuna por ejemplo, sarampión, está por debajo del 95%, sabemos que hay sarampión en Europa y sabemos que hay sarampión en Estados Unidos. Un viajero que venga de cualquiera de esos países y vaya a una área de las regiones, tanto oriental como la occidental o la paracentral, y encuentre un grupo de susceptibles, no solo niños, sino que escolares y adultos, va a desencadenar un incendio de sarampión, si no tienen cuidado. Entonces, ese es el llamado que se está haciendo y es lo que estamos insistiendo nosotros. Ok. Bueno, estamos casi llegando al final de Espacio Antivirus, pero siempre es importante pues tomar en cuenta las preguntas y opiniones que tienen nuestros amigos, pues la población en general. Tenemos 2 preguntas, tengo entendido, nos ayuda César Faguaga, nuestro director. Buenas noches, Liliana, buenas noches a los invitados. Esta pregunta es para el doctor Picardo, la hace Ramón López Leiva. Doctor Picardo, presentaron la app Sin COVID. ¿Qué funcionalidad tendrá para ayudar a combatir el virus? ¿Sabrá si desde el gobierno hay alguna iniciativa tecnológica? Gracias, Ramón. Estamos muy contentos porque esta app hoy la terminamos. Mañana tenemos una fase de pruebas local. Es una herramienta muy sencilla que creamos. Es una aplicación móvil muy bien diseñada por un equipo de ingenieros. Y lo que busca es crear comunidades de personas no contagiadas o inmunes. Entonces, ¿cómo funciona la app? Lo primero que haces es registras la organización. Vamos a poner Factum. Luego registras
el edificio de Factum, vamos a suponer que Factum tiene un edificio de 3 pisos, no sé si es así, ojalá, y una vez que registras el edificio, registras a los líderes de las comunidades de cada piso. Por ejemplo, en un piso está ventas, en otro está marketing y en el otro está la producción. Entonces hay 3 comunidades en el edificio. Una vez que nombras a los líderes de comunidad, hay 10 preguntas. Entonces, esas preguntas tienen respuestas esperadas. ¿Eres mayor de 60 años? La primera. ¿Padeces alguna enfermedad crónica? La segunda. Si ya te dice que sí, alguna de esas ya queda en teletrabajo. Después vienen preguntas por los síntomas. ¿Has tenido tos, fiebre, pérdida de gusto, olfato? Luego viene preguntas de prácticas cotidianas. ¿Ha entrado alguien a tu casa externo? ¿Has desinfectado las cosas que entran a tu casa? ¿Has visitado un hospital? Son 10 preguntas. Si la gente te contesta conforme a lo esperado, significa que está bien, ¿verdad? Entonces puede llegar al edificio Factum, a la comunidad. Si una de las preguntas te contesta de forma inadecuada, se queda en teletrabajo. Luego lo puedes reevaluar. Entonces es quizás la herramienta, digamos, más lógica y menos complicada para la vuelta a la normalidad. Esperamos entre mañana y pasado empezar a difundirla por Twitter, por redes sociales. Es gratuita y que todas las empresas las puedan usar, y también bienvenidos los comentarios, críticas y mejoras que nos puedan hacer médicos, colegios médicos. Ahora ya está lista y está en ese proceso de validación, ¿verdad? Así que ya la vamos a difundir. Bueno, en buena hora. ¿Tenemos otra pregunta, César? Sí, el señor Rodas le pregunta al doctor Montes su valoración sobre los métodos de la doctora Eugenia Barrientos, que ella es la que dice sobre que sugiere el uso de antiinflamatorios como ibuprofeno. Bueno, miren, fíjense que como una enfermedad nueva se ha ido aprendiendo de todo lo que han ido reportando los países, principalmente los que tuvieron mayor problema. Y de todos es conocido que conforme avanzó la enfermedad, conforme se hicieron las autopsias de los pacientes fallecidos, se pudo conocer mejor cuál era en realidad el problema que ocasionaba el COVID. Y eso ha permitido que también haya una evolución en el tratamiento. Claro, no hay estudios con todo el rigor científico porque el tiempo y la condición de la enfermedad no lo da. Y ese es un área de trabajo de los colegas infectólogos, quienes han apoyado al ministerio en revisar los lineamientos del manejo clínico de los pacientes. Tal vez lamentablemente no se ha podido, como se hubiera querido, estar revisando con más frecuencia esos lineamientos y estarlos actualizando. Porque en el caso, por ejemplo, del suero, o del plasma más bien dicho, para poderlo aplicar es necesario asegurar que el donante tiene una alta carga de anticuerpos. De lo contrario, no va a ser mayor efecto ese tipo de tratamiento. Con respecto a la situación de la colega, no sé si ustedes vieron, y si no, habría que buscarlo, y si no, me pase un correo al colegio médico, y yo le voy a pasar el video donde estuvo el doctor Iván Solano, un infectólogo, con la doctora conversando sobre este tema y explicando que en realidad este es un caso tan delicado, que requiere basarse en evidencia científica para poder tomar ciertas decisiones en cuanto al tratamiento. Los esteroides se conocen como medicamentos milagrosos porque a veces ante la duda de un diagnóstico certero, el esteroide le puede mejorar unas 72 horas las condiciones del
malestar que siente la gente, pero no cura la enfermedad. Hay que estar muy, muy seguros de la condición del paciente, y ahorita lo que se está insistiendo es busque la atención médica lo más pronto que pueda. Se espera que el paciente, cuando llega, se le puede tomar la muestra para tomar la decisión de si es negativo o si es positivo. Y si es positivo, darle todas las indicaciones para que pueda regresar a su casa si reúne las condiciones. Y si hay ciertos signos de alerta que puede dar, los colegas infectólogos están manifestando de que los resultados que han tenido con tratamientos están siendo muy halagadores si son iniciados muy tempranamente, para que evitar que el paciente pueda llegar al problema de disnea, problema respiratorio, donde ya en realidad ahí las posibilidades de éxito son mínimas. Entonces, me gustaría compartir con usted, porque el doctor Iván Solano, ese es un área de infectología. El doctor Iván Solano explicó muy bien esa situación, y con gusto le podemos hacer llegar el video. Tengo una pregunta para el doctor Picardo. Me parece excelente la app, y la posibilidad de preguntar sobre la densidad en la casa de habitación, es decir, el hacinamiento. Se podría, son cosas que estábamos trabajando también en otras herramientas. Por ejemplo, queríamos ver si activábamos los Bluetooth de los teléfonos para marcar distanciamiento social. Era algo que lo vimos por ahí, pero nuestros ingenieros están todavía trabajando. Por ejemplo, si yo abro la app y me pide que active mi metro, suena una alarma. Entonces me está diciendo que es exactamente, ¿verdad? Y hay otros temas también mañana con esta versión, que es la primera versión, y vamos a ir mejorando. Excelente, les deseamos éxito. Gracias. En realidad sería una muy buena herramienta. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a dos preguntas más. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí. No. Bueno, sí. Vamos a dar paso a dos preguntas más, porque pues las personas han estado bastante pendientes de Espacio Antivirus, y pues son muy importantes sus opiniones y preguntas. A ver, hay dos preguntas, una para el doctor Picardo. Alexia Ábalos pregunta, ¿hay algún modelo de proyección ante una segunda curva? Y la segunda es para el doctor Montes, que tiene que ver con algo más sanitario. Dagoberto Rodríguez pregunta, ¿habrá una fuente secundaria para confirmar datos oficiales de muertes por COVID-19? Okay. ¿Qué le parece si comenzamos en el orden de las preguntas, doctor Picardo? Sí, bien, para un rebrote, pues básicamente se corre el mismo modelo. El SEIR es el modelo que trabaja en base a sujetos susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, ¿verdad? Con N curvas se puede correr siempre el mismo modelo, y básicamente nos va a dar un pronóstico en función del número reproductor básico, el R0, y los otros parámetros que se incluyan en la ecuación. Lo que nos va a decir el modelo es que va a pasar a 60 o a 90 días simplemente, sí, ¿verdad? Inclusive se pueden correr esos modelos a escala local. Yo podría, digamos, correr un CEIR para el departamento de Aguachapán o para el municipio de Arambala. Tienen esa versatilidad estos modelos, ¿verdad? Así que ante un rebrote, creo que se aplicaría nuevamente cualquiera de los tres, el MATLAB, el Lagrange para medir la aceleración, y el SEIR para tener el pronóstico. Okay. Bien, doctor Montes, pasamos con la pregunta para usted. Okay. Correcto. Bueno, muy buena pregunta. En algunos momentos hay quienes han preguntado y han sugerido, miren, el registro
registro municipal de defunciones o el registro de las personas puede ser una opción. Aquí lo clave es el acta de defunción de la persona. Esa es la que en realidad da la pauta para poder hacer las estadísticas. Y el acta de defunción tiene toda una serie de requisitos para ser llenada, de manera de que cuando se va a usar la clasificación internacional de las enfermedades permita poner el diagnóstico correcto. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de muerte? Hemos encontrado en muchos casos, y ustedes se dieron cuenta, de la causa de muerte por paro cardiorrespiratorio. Sí. Esa no es causa de muerte. La causa de muerte pudo haber sido una hipertensión arterial con una causa básica de enfermedad renal crónica, y que a esto se le asoció que hubo un contagio con virus del COVID-19, y eso en evolución de la enfermedad en condiciones no adecuadas lo llevó a la muerte. Entonces, porque se acostumbra, y todavía a pesar de que en las facultades y en las escuelas de medicina se insiste, y en el Ministerio de Salud, por lo menos cuando yo estuve, se insistía en el que llenado de las actas de defunción tenían que ser estrictamente bien hechas, y si no, se rechazaban. Pero ahora va a ser difícil, porque la verdad es que cuántos pacientes van por neumonía típica, cuántos pacientes van por paro respiratorio, por paro cardiorrespiratorio, va a ser difícil, pero podría ser que no sea imposible, y nosotros estamos diciendo, para las facultades de medicina que tienen maestrías en salud pública y maestrías en epidemiología, este estudio de este caso del COVID-19 en nuestro país podría ser un excelente estudio de caso para enseñar la epidemiología y la salud pública, y que tendrían que los estudiantes ir a buscar información para poder hacer una investigación y llegar a conclusiones valederas de la situación y sacar muy buenas experiencias para el futuro. Quizás vale la pena, por lo que dice el doctor Montes, en la página que hemos diseñado de Observatorio COVID, tenemos una biblioteca y hemos recopilado absolutamente todo lo que se ha publicado en PDF, tanto a nivel global como local. Ya tenemos más de 200 documentos, hay de todo, desde modelos matemáticos, epidemiológicos, los papers que han publicado, todo lo que ha caído en nuestras manos, ahí está. Entonces va a quedar como un recurso para investigación, ¿verdad? Si hay algo de COVID que se ha publicado a nivel político, a nivel científico, ahí está. Okay. Y hay dos categorías, Biblioteca Nacional e Internacional. Bueno, qué bueno saberlo. A los dos, muchísimas gracias. Doctor Montes, gracias por tomarse su tiempo y pues estar en Espacio Antivirus. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar con el doctor Picardo y con Alejandra, que se nos... tenía un compromiso. Sí, no, pero muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor Picardo, también a ustedes. Sabemos que pues ambos tienen agendas apretadas y que terminan hasta muy tarde sus jornadas. Sí, gracias. Ya nos acostumbramos con el tele a estar contestando cosas. Ha sido un gusto estar con Factum y con el doctor Montes y con Alejandra y hablar de estos temas tan importantes. Así es, gracias. Muchísimas gracias también pues a usted que ha estado pendiente de esta transmisión, como siempre todos los viernes a las 8 de la noche, Espacio Antivirus. Gracias a Revista Factum y también al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. El próximo viernes tenemos nuestro 8º foro con un nuevo tema, 8 p.m. siempre en esta transmisión. Feliz noche y feliz fin de semana.